¿Cómo le va? ¿Qué dice? Nuevamente en Seguridad Social y Estado. Hoy la ausencia de su conductor natural, Leonardo Rubén Fabré, debido a que está trabajando justamente con el tema paritarias. Ustedes saben bien que el sector patronal, en este caso ANSES, está conversando justamente con Leonardo Rubén Fabré, que es uno de los actores principales de esta ardua negociación que se está llevando adelante entre las partes, y en este preciso momento se encuentra en representación de los compañeros trabajadores de ANSES a través del gremio específico de APOTS, llevando esa rienda de negociación que, valga la redundancia, es importante cuando se habla del futuro de los trabajadores en esa materia. Bueno, muchos temas de actualidad. Uno de ellos es los fondos buitres. No cabe ninguna duda que la resolución planteada por la Corte de Estados Unidos de Norteamérica ha sido un golpe bajo para el país, para el gobierno nacional, y a partir de acá canalizarse qué es lo que va a pasar. Este es el gran interrogante. Uno cuando empieza a ver en los distintos portales informativos, en las distintas cadenas de televisión y en los canales de nuestro país, y ve, por ejemplo, que se habla de los puntos básicos, toda esa información que parecía como que había quedado en la retina de los argentinos presente, pero de otra época. Lamentablemente tenemos que decir de que la situación es difícil. Se habla, en este momento el ministro de Economía tiene que visitar el Congreso Nacional, lo tiene que hacer con el Contador Público Nacional, el jefe de gabinete, Jorge Milton Capitanich, y también con Carlos Alberto Zanini, el chino Zanini, secretario legal y técnico de la Presidencia de la Nación. Son los actores principales de esta negociación, en esa postal en la cual representaban al país sectores de la oposición, en este caso Martín Lustó, habíamos visto por el oficialismo a Roberto Feletti, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados. Por otro lado veíamos a Eric Calcaño, que también es autoridad, en este caso de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, y por supuesto también a Gerardo Zamora, el presidente provisional del Senado, a Julián Andrés Domínguez, el presidente de la Cámara de Diputados, todos ellos enrolados justamente en la representación parlamentaria de la República. Pero la gran preocupación de lo que iba a pasar con estos fondos buitres. Los bonistas quieren cobrar, esto es evidente, pero hay que ver la Argentina cómo puede hacer frente a este pago. Con el Club de París se canalizó una solución inmediata, sobre todo en un plan de extensión de facilidades. Pero el juez Griesa, que es quien tiene que llevar adelante la ejecución justamente de este pago, la Argentina a partir de ahora tiene un tiempo que es muy corto, prácticamente diría menos de 30 días, para que pueda solucionar algo que, vuelvo a repetir, es muy difícil. Ayer la Presidenta de la Nación hablaba a todos los argentinos acerca de lo que había pasado y de alguna manera qué es lo que va a pasar hacia adelante. Vamos a otro tema también, que es el Código Civil. Usted sabe que en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores ha sido un tema estratégico. El Código Civil argentino de Dalmacio Vélez Arfiel, el Código Procesal Penal, el Código Penal con las modificaciones sustanciales que tienen que llevarse adelante. El gobierno quiere avanzar, pero a partir del mes de julio, con estos temas. Por ahora solamente va a estar muy preocupado en materia económica. Vamos al invitado, Juan Carlos Juárez, diputado provincial del GEN, que nos acompaña. Juan Carlos, bienvenido a Seguridad Social y Estado. Vos sos un hombre de Luján, de la provincia de Buenos Aires, con una vasta experiencia. Hace pocas semanas venimos escuchando en los medios un tema que es el de la Policía Municipal. ¿Vos pensás que van a seguir adelante el gobierno de Daniel Scioli justamente con este tema? Y un tema de seguridad que nos preocupa a todos. En realidad nosotros manifestamos públicamente, lo hicimos en el recinto, nuestra oposición al tema de la Policía Municipal, porque consideramos que en términos económicos es inviable, ya que la provincia no cuenta con fondos para crear esa fuerza, porque debiera obtener 5.000 millones de pesos
por año para ponerla en funcionamiento. En términos operativos, porque es una policía que tiene las misiones y funciones muy difusas, y se ha introducido una serie de modificaciones, entre ellas, por ejemplo, la imposibilidad de que esos agentes puedan estar las 24 horas con su arma reglamentaria. Claro. La otra cuestión es el tema de la jurisdicción, digamos, saber si están persiguiendo a quien cometió un ilícito, cuando pasa a otro municipio si puede continuar con la persecución. De hecho, la ley establece la prohibición de reprimir delitos, solo pueden actuar en prevención. Sí, prácticamente era la creación de una especie de placeros jerarquizados. Y también nosotros observamos que constitucionalmente no corresponde la creación de una fuerza policial mediante una ley ordinaria, sino que además debe hacerse por reforma de constitución de la provincia de Buenos Aires. Todo esto nosotros lo valoramos y por ese motivo decidimos rechazar este proyecto. Ahora, desde que empezó a tratarse en el Senado hubo una serie de hechos que realmente son muy preocupantes, tornaron escandaloso el tratamiento de la ley, la pretensión ante la ausencia de un senador de hacer asumir una senadora por una semana. Se había dicho de Sergio Berni. Exactamente, también. La otra situación de denuncias de intendentes y de legisladores que habían sufrido amenazas y presiones de distinto tipo. Bueno, todo esto creo que habla claramente de que lo mejor que pudiera hacer el gobernador Daniel Scioli es archivar definitivamente este proyecto, y lo que nosotros sí apoyamos firmemente es la puesta en funcionamiento de la Policía Judicial, un organismo establecido por la Constitución de la provincia, que fue votado por unanimidad por las dos cámaras hace 2 años y que viene a cumplir una función investigativa, que es la función más delicada, más vertebral dentro del proceso del delito, y que permitiría que más de 5.000 agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires se retiren de esa actividad para dedicarse a la prevención y la represión del delito con la misma estructura que existe. Y esta Policía Judicial vendría a cumplir la fase investigativa, una fase importantísima, pero que evidentemente que en esta suerte de autogobierno que genera Scioli para la Policía de la Provincia de Buenos Aires no está dispuesto a tocar ese nicho que la Policía de la Provincia de Buenos Aires se guarda para sí con mucho celo y que en la práctica no ha dado resultado. Podríamos mencionar muchísimos casos que debido a la deficiencia de la investigación, inclusive algunos secuestros han terminado en muerte. Un tema recién que decías, la Policía de la Provincia de Buenos Aires siempre ha sido uno de los temas delicados de cualquier gobernador, desde el gobierno de Alejandro Armendáriz, pasando por los 2 gobiernos de Eduardo Duhalde, Carlos Federico Rucau, Felipe Solá. Creo que todos han tenido siempre esa situación de haber inventado un Ministerio de Seguridad. En su momento hasta se llegó a hablar de, había estado en funciones Verón, Ramón Oreste Verón como ministro, o sea, un hombre de la propia fuerza, enrolarlo como el hombre fuerte en materia de seguridad. Con todo esto no se pudo solucionar. Ahora el establecimiento de esa policía comunal con varias sesiones que evidentemente no se ha podido llevar adelante. ¿Cómo ves vos el futuro? ¿Se podrá el gobierno de Scioli decir hasta acá con este tema y avancemos en otro sentido, con un diálogo con la oposición? Yo creo que debiera empezar por ahí. Me parece que hasta ahora lo único que se ha intentado implementar es un título de una ley en función de una campaña electoral, porque en el mejor de los casos esta fuerza comenzaría a funcionar recién en el 2017, donde Daniel Scioli ya no va a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, difícilmente termine siendo presidente. Claro. Por lo tanto, creo que es... Opinión personal. Exactamente. Sería patear la pelota para adelante y ubica a la provincia en una situación de indefensión extraordinario. Y quiero agregar otro dato que me parece fundamental. Hace un mes exactamente, en uno de los cursos anuales que hace el Centro de Estudios Hemisférico de Seguridad y Defensa, que funciona en Washington, participan jefes militares, policiales y entendidos en la materia de seguridad. En ese curso los altos jefes policiales de México explicaban cómo ellos están en un proceso de desarticulación de las fuerzas de policía comunal, porque ha sido el sector por el cual se introdujo el narcotráfico y los carteles del narcotráfico que pasaron a dominar ciudades
en México, y esto ha generado un serio inconveniente. Y para combatir ese delito tan complejo han decidido tomar y centralizar el combate del delito y desarticulando la fuerza comunal. Por lo tanto, digo, estamos queriendo llevar adelante una experiencia que ya ha fracasado lamentablemente, ¿no?, en el Estado Federal de México. Bueno, acá si me permitís, sí, no. los televidentes nos envían, por supuesto, sus llamados. Un saludo en Mar del Plata a Claudia, en Navarro a Marcos y a Hugo Pérez en Misiones, que nos están viendo. Roberto de Quilmes, ¿qué opina el invitado de lo ocurrido con el fallo de la Corte de Estados Unidos por los fondos buitres? ¿Tu opinión? Pues un tema, yo creo, yo tuve oportunidad hace 2 años de estar en una entrevista con la primer jueza latina de la Corte estadounidense, que es la doctora Sotomayor, y había una explicación muy importante que ella nos daba. Dice, en Estados Unidos puede haber cosas buenas y cosas muy malas, pero hay una que es muy buena: la justicia es independiente. Y si nosotros vemos el proceso previo a la determinación de esta resolución de la Corte Americana, observamos que tanto el Departamento de Estado como el mismo Barack Obama esperaban o trabajaban de alguna manera en función de otro fallo que fuera mucho más favorable para la República Argentina. Y esto dio por tierra, digamos, con las expectativas nuestras, que todos teníamos. Obviamente nadie quiere que la situación de Argentina esté en esta situación. Ahora, la justicia no solo se vale de las leyes, se vale del sentido, digamos, crítico de la realidad, y ha visto que Argentina fue camino a resolver un problema con el Club de París, un problema muy serio. Entonces dice, bueno, si están dispuestos a arreglar acá, ¿por qué no arreglaron con esto, que también son acreedores? Entonces, en función de eso dictó una resolución que obviamente no me gusta, no comparto, pero que creo que, dada ya la situación, lo que debemos hacer es ver mecanismos de alguna manera de negociación que permitan que la Argentina no se vea perjudicada en nuestra economía, y que termine perjudicando a los sectores más postergados de la Argentina. Esto, hoy por hoy, es una seria preocupación para las provincias que no van a contar con fondos, o si van a contar con fondos va a ser con intereses muy altos, y también el proceso que se estaba dando en YPF, fundamentalmente con la explotación de vaca muerta. Se habla en interrogante acerca de que si en la provincia de Buenos Aires el gobernador de la provincia, el licenciado Daniel Osvaldo Scioli, va a poder pagar los aguinaldos. Evidentemente los va a pagar, pero hay que endeudarse, hay serias dificultades. La provincia necesita endeudamiento, y creo que esta situación nos pone en una situación de apremio muy importante. Yo fortalezco la idea de que esto tiene que ser un tratamiento que tenemos que dar en conjunto los argentinos, hablo los que tienen responsabilidades institucionales, y buscar el mejor mecanismo de negociación. No hay que entrar en el capricho y no hay que entrar en las bravuconadas. Claro, claro. Incorporamos justamente a la charla a Gustavo Vera, hombre de UNEN, de la ciudad de Buenos Aires, un hombre de la Alameda que ha tenido una gran actividad en la Fundación. Bienvenido a Seguridad Social y Estado, diputado Vera. La ciudad tiene muchos temas. En estas horas está viajando Macri a Israel. Pero más allá de esto, ¿cómo estás viendo la situación que estamos viendo los argentinos con los fondos buitre, Gustavo? Una situación bastante grave, en donde me parece que hay un problema de origen que tiene que ver concretamente con la causa que en su momento había investigado Alejandro Olmos, y que Ballesteros había dado un dictamen favorable, y que tenía que ver concretamente con que los gobiernos democráticos lamentablemente han aceptado, sin balance de inventario, sin beneficio de inventario, una deuda que tiene una parte importante de características fraudulentas, que fue consumada durante la dictadura militar a favor de determinados grupos privados, y en vez de seguir una actitud soberana como la que tuvo el gobierno de Ecuador, que negoció seriamente, con los papeles en la mano, qué parte sí, qué parte no, acá se aceptó todo sin beneficio de inventario. Y bueno, donde Cavallo ha tenido también una participación. Cavallo ha tenido una participación importante, activa. Machinea también, bueno, en fin, varios gobiernos. Esto sería realmente injusto atribuirle exclusivamente al actual gobierno la situación en la que nos encontramos. Es una bola de nieve que ha ido creciendo de manera totalmente arbitraria. El propio Papa Francisco se ha pronunciado contra este sistema, digamos, donde el capital financiero... ¿Has estado con el Papa Francisco últimamente? ¿Has viajado? viajado? Sí, estuve el mes pasado, estuve una semana en Santa Marta.
¿Y cómo notaste, está preocupado en todos estos temas de fondo? Hoy escuchaba algo acerca que me preocupó, como a todos, 1.500 pistas clandestinas, dice el Ministerio de Seguridad, que encabeza la doctora Rodríguez con Sergio Berni, la preocupación de que en la República Argentina no hay un control del narcotráfico sin radares como corresponde. ¿Cuál es tu apreciación y siendo legislador nacional? Mi apreciación es que el narcotráfico lamentablemente ha infectado transversalmente parte del aparato del Estado, sin distinguir colores partidos, que estamos en una situación muy compleja donde la propia ONU reconoce que ya somos el primer consumidor latinoamericano de cocaína, el tercer exportador mundial, donde los carteles tienen ventajas comparativas que hacen que la Argentina sea un objeto preciable para estas mafias, por ejemplo, la importación descontrolada de precursores químicos o la propia producción de precursores químicos que tanto en México como en Colombia se los está prohibiendo y por eso vienen directamente los carteles a instalarse acá y no es que mandan al cuarto o al quinto su jefe, vienen directamente los capos, digamos, a operar en el lugar, como Mi Sangre, la familia Gaviria, el Chapo Guzmán, el cartel de Tijuana, etcétera. Una extraordinaria facilidad para lavar dinero. Hay que pensar que en la Argentina en los últimos 30 años hay solamente 2 condenados por lavado de dinero, que son 2 perejiles, un carnicero cordobés y 4 mexicanos que trajeron $400.000 trucho. Tuvimos por ser expulsados del GAFI, por incumplimiento de normas en materia de combate contra el lavado de dinero. No había una ley. Y un Estado que está acostumbrado a encubrirse y a no juzgar a los peces gordos. ¿Sí? Claro. Vos pensás que la única funcionaria de renombre importante condenada, María Julia Alzogaray, creo que Felisa Micheli. Bueno, Felisa Micheli, vamos a decir que en los próximos días puede sufrir el procesamiento y esto es que va a ser la primera funcionaria del gobierno en la cual puede quedar detenida. Claro, sí. pero vos fíjate que tenemos, un Estado, digamos, donde hay una especie de código de omertá, de silencio, donde llueven cientos de denuncias sobre enriquecimiento ilícito, irregularidades, etcétera, y que solamente tiene un condenado en 3 décadas. Un Estado corrupto es un caldo de cultivo ideal para la mafia. O sea, el narcotráfico es un fenómeno global, trata de penetrar en todos los países, pero en la Argentina penetra con extraordinaria facilidad por esa corrupción previa, por la facilidad para lavar dinero y por la facilidad para obtener precursores químicos. Son las 3 condiciones concretamente que han encontrado los narcos para que en los últimos años haya crecido exponencialmente tanto la producción como el tránsito como la exportación y consumo concretamente de droga. Y esto es obviamente algo que preocupa a Francisco y que está plasmado en los 2 documentos que la Conferencia Episcopal emitió, uno a fin de año y otro hace pocas semanas, donde habla justamente de que estamos avanzando hacia situaciones que pueden llevarnos a espirales de violencia similares a los que tuvieron México y Colombia y que para esto hace falta una política pública que evidentemente no la hay porque hay sectores que están evidentemente involucrados con el financiamiento del narcotráfico. No te olvides que hay causas abiertas por financiamiento de campañas electorales. Sí, si hay sí, 1.500 pistas clandestinas, hay campos que han permitido esas pistas clandestinas. Claro. Esto en Italia llevaría automáticamente a la confiscación automática de esos campos y su reutilización social. O sea, lo que es la ley Pío La Torre. ¿Sí? Te pregunto algo, Gustavo. Recién estás hablando un tema que a Seguridad Social y Estado, a Leonardo Rubén Fabré, que volvemos a repetir, está ausente hoy porque está justamente al frente de la negociación salarial de los trabajadores de ANSES, justamente con las autoridades. Inclusive nuestros oyentes, nuestros televidentes nos preguntan, por ejemplo, Estela de Moreno le pregunta a los invitados qué propuesta tiene respecto a inseguridad, narcotráfico, inflación, y le gusta el programa. Muchísimas gracias a Estela de Moreno. Estamos hablando del tema inseguridad y narcotráfico, tema inflación, qué tema, ¿eh? Qué tema para los argentinos, yo creo que a nadie le alcanza... Bueno, respecto al tema del narcotráfico y todo esto, creo que el dato más elocuente es los países que tienen mayor dureza en la lucha contra el narcotráfico son los países que tienen el valor del estupefaciente mucho más caro. En el caso de Argentina, está entre los países más baratos, y ese habla de lo lábil que son las fronteras y los mecanismos de control. Y es tan lábil todo, y está todo tan tergiversado, que la gendarmería, que tiene que custodiar la frontera seca, está cuidando las garitas de las autopistas. La ciudad urbana. De la autopista. Claro, Están las garitas de las autopistas. Sí, sí. Y la prefectura, que tiene que custodiar la frontera húmeda, también está custodiando las autopistas. Entonces esto habla de que no hay una política ni de Estado
y mucho menos de gobierno. Entonces, la verdad que estamos frente a un tema muy serio y muy delicado. Además, en Argentina ingresa cualquiera y nadie controla absolutamente nada. Las fronteras son Entonces, realmente... digo, acá se entra por Ezeiza, no es que entran agachados, no, entran por Ezeiza y nadie controla absolutamente Gustavo nada. Vera, tu apreciación acerca de esto. Sí, mi apreciación es que no hay que equivocar en el diagnóstico, en el sentido de que muchas veces en algunos medios, algunos sectores, tratan de instalar la idea de que de alguna manera cuando cambie el actual gobierno la situación podría mejorar sustancialmente. Y yo la verdad que no soy tan optimista. No soy tan optimista porque si uno se fija en la cantidad de carteles de droga que hemos denunciado en Córdoba, la cantidad de búnker que hemos denunciado en Rosario, la cantidad de puntos de venta de droga que hemos denunciado en Capital Federal, no tiene nada que envidiar a lo que denunciamos diariamente en el conurbano bonaerense. Quiero decir hoy, el narcotráfico atraviesa transversalmente el aparato del Estado. Hay gente honesta en todos los partidos, hay gente honesta en todos los espacios, pero también hay gente que evidentemente permite o acepta en forma coimera que estas mafias se instalen como se instalan. No puede haber semejante masificación del narcotráfico, de la trata o del trabajo esclavo si no hay complicidad obviamente estatal. Y no solamente nacional, sino en algunos casos también provincial. Entonces, el Estado siempre lo que hace falta, es uno de respondiéndole a la televidente, lo que hace falta en Argentina es un manipulite. Un manipulite es un proceso de depuración mafiosa de los elementos mafiosos del Estado, y esto es un proceso que se hace a través de una movilización social, digamos, y apoyándose en los sectores honestos que todavía hay dentro de ese aparato del Estado y dentro de los partidos que participan de alguna manera de la democracia, pero tratando de alguna manera de actuar sin códigos de omertá. Esto significa la práctica... un minutito que quiero, antes de que termines el concepto, hablar acerca de los televidentes que nos llaman. Raquel de Devoto dice, bueno, lamenta la ausencia de Fabré, a quien admira, le encanta el programa, te agradecemos mucho. Por otro lado, Rubén de General Rodríguez, casi vecino suyo, diputado. Sí. ¿Qué opinión tiene el invitado respecto a la situación jurídica de Amado Vudú? Vamos ahora a opinar de eso en otro ratito. Sandra de Pergamino, si bien lamenta la ausencia del compañero Fabré, felicita la conducción del Puma Rodríguez. Cecilia de Almagro felicita por su trabajo y lucha a Gustavo Vera. Susana de Caballito quiere saber si ya se trató algún proyecto en la legislación porteña sobre la trata de personas. A ver, primero vamos a un minuto a hablar acerca de la situación del vicepresidente de la Nación. ¿Qué apreciación tenés acerca de esto que institucionalmente nos preocupa a todos los argentinos? Yo creo que el vicepresidente de la Nación, como cualquier ciudadano de la Argentina, tiene que aceptar el proceso que tiene y demostrar si es inocente o es culpable. El problema de la corrupción en la Argentina es un problema mundial. El problema de la Argentina es la impunidad, desde hace muchísimos años. Gustavo Vera, un minuto, decime tu apreciación acerca del tema Vudú. Pienso exactamente lo mismo. Tuve el privilegio de participar de la reunión entre Francisco y el juez Lijo el 6 de mayo pasado. El juez Lijo tiene varias causas complejas. Y el juez Lijo aparte tiene un ascendiente importante sobre otros jueces federales. Que esto es un poco lo de Campagnoli con la marcha también, es un poco la preocupación de proteger a los jueces. Efectivamente. Bueno, Francisco en esto fue absolutamente claro, no hablando de tal o cual causa porque no le corresponde, pero sí respaldando muy firmemente la independencia judicial. O sea, el cuiden a Cristina, que significa para Francisco, respeten los mandatos constitucionales, que la gente vota, no significa de ningún modo ningún tipo de coerción, ningún tipo de coacción, ningún tipo de restricción, digamos, al accionar independiente de la justicia, sea el pez gordo que se tenga que investigar. Y en ese sentido, Francisco creo que en sus últimas homilías, y particularmente la del lunes, fue clarísimo respecto a sus conceptos, respecto a la corrupción. La política entendida como bien propio es corrupción, la política es bien común. Un minutito tu apreciación acerca de un tema que es un fenómeno para todos los argentinos, lamentablemente, que es la inflación. Bueno, tiene que ver evidentemente con un problema, hay un problema de productividad grosero de alguna manera en la economía argentina. Se ha desperdiciado un viento de cola de muchísimos años para poder hacer las innovaciones tecnológicas correspondientes y para poder mejorar concretamente ramas de la economía. Vos fíjate que hay ramas de la economía que se han reactivado después de la devaluación del 2002 en base al trabajo esclavo, ¿no? Como por ejemplo la rama textil,
que la rama textil estaba totalmente planchada en la década de la convertibilidad, y cuando viene la devaluación se reactiva, y en vez de reactivarse en un círculo virtuoso, tratando de que los trabajadores estén bajo convenio, digamos, respetando las normas básicas laborales y de higiene y seguridad, tenemos una industria, la verdad, que es una vergüenza mundial. Juan Carlos Juárez, muy cortito tu apreciación de inflación. De inflación es no haber aprovechado en su momento el crédito blando internacional, Claro. que desfinanció la reserva del Banco Central. Si hubiésemos aprovechado eso, hoy tendríamos más de 100.000 millones de dólares de respaldo, y eso hubiese contenido el problema inflacionario. Juan Carlos Juárez, muchas gracias. Bueno, gracias Gustavo a usted. Vera, diputado nacional también, muchísimas gracias. A ustedes, Seguridad Social y Estado, el próximo programa ya va a estar Leonardo Rubén Fabré, como siempre, conduciendo este programa. Gracias y hasta nuestro próximo Seguridad Social y Estado.